Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estemos esta mañana. Estamos muy contentos, felices, honrados de poder acompañarles. Gracias a toda la gente que está desde tempranito. Ahí teníamos todas las noticias. Empezábamos el día con Indira Suero. Y bueno, y Ani Toribio. Hoy Ani Toribio, en lugar de nuestro compañero Junior Ramírez, que ha dado positivo al COVID-19. Ya nos pica cerca el COVID. Buenos días, Germán. Muy buenos días. Muy buenos días. Indira, ¿cómo estás? Germán, te doy el paso a ti. Estoy bien, contento por el, bueno, contento y triste, es una mezcla que se da, como en todo. Contento porque hay esos atletas dominicanos, siguen poniendo en alto el nombre de República Dominicana. Dice que no todo está perdido, que no es verdad que todo es un desastre, no es cierto. Sí, hay graves problemas, pero República Dominicana es una tierra fértil para el talento, para que jóvenes se destaquen por encima de otros que tienen mucho más oportunidades. Ahí está Marilady Paulino, ahí está Ogando, ahí está Luguelín, así es que me siento feliz de ser dominicano. Hola Indira, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, saludando como siempre a esas personas que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, El Día RD. Tenemos ya 117,000 suscriptores y varias personas que ya están en sintonía comentando desde donde están. Por ejemplo, tenemos a Antonio Núñez, que está en Estados Unidos, también a Leonardo Brea, Francisco Jerez, Enrique de Armas, Manuel Cabrera, siempre esas personas que están ahí a la espera de que inicie la emisión especial del día en directo. Ahí podemos ver el chat de YouTube, así que agradecemos a ustedes por su sintonía. Vamos a invitar a la gente a suscribirse, pueden hacerlo, y si entran el Día RD, de una vez nos encuentran. Que comenten, que no, digan lo que piensan. Sí, de hecho la gente comenta mucho. Eso ¿Cómo está la situación? Activo. Sí, muy abierto. Le podemos preguntar, sí, vamos a preguntarles cómo está la delincuencia en su sector. ¿Y el patrullaje? Y el patrullaje. Sí, de verdad es muy importante. A ver si es cierto. Miren, hablando de esto que dices del patrullaje, estuve conversando con dirigentes comunitarios de personas de diferentes comunidades. Me gustaría incluso hacer un conjunto de entrevistas. Claro, han pedido la mayoría protección de su identidad por el tema de que pueden tomar represalias. Por ejemplo, en el sector de la Ciénaga de Santo Domingo, vimos que la policía entró. Hubo una situación donde mataron varios jóvenes que son realmente ellos viven o nacieron en Guachupita, pero son territorios cercanos e influidos por los mismos problemas. A los 2 días, el pasado jueves, en la noche, no había ningún patrullaje. Y salió un grupo de jóvenes también, eran aproximadamente 10, y a todo el que tenía un celular en la calle se lo quitaron. Hay una persona que le quitaron un arma, hay un colmado que también fue atracado. Eso fue algo increíble, me están diciendo, la gente de la comunidad, o sea, el miedo que tienen. Ellos decían, fue impresionante lo que ocurrió. Entonces, ahí estamos Y eso mirando, ahí fue que mataron a Bombo, la pandilla de los menores. Este es otro acto, el que estamos mirando ahí, porque hay una persona que se está recuperando en el Hospital Darío Contreras, un joven de unos 20 años, que al parecer estaba accidentalmente ahí, porque es un joven que presta servicios en el ámbito de la construcción. Y este vehículo, ustedes ven cómo dispara a esa persona, fue víctima de un atentado. Este caso ocurrió en Santo Domingo Este, donde 3 personas estaban en el vehículo, llegaban a una ferretería y vimos que el resultado al final fue la muerte de 2 de ellos y uno que está muy grave en el Hospital Darío Contreras. Por cierto, que ayer estaban un poco incómodos con la presencia de la prensa en el velatorio de la persona que era, digamos, el principal, que ha sido de alguna manera escrutado también por la prensa porque residía en los Estados Unidos. Algunos diarios reportan que tenía antecedentes penales en los Estados Unidos, y entonces la familia como que se sintió incómoda con todos estos datos. Evidentemente hay que investigar y determinar, y en eso están las autoridades, qué fue lo que pasó, pero esto fue en Santo Domingo Este. Fue un fin de semana con muchas noticias sangriento, de este tipo. Así, vimos al italiano, por ejemplo, el ciudadano italiano, en la autopista Las Américas, que fue ultimado. Eso fue próximo a la estación de peaje.
El nombre, que no lo voy a repetir acá, porque el nombre que aparece en su cédula resulta que según las autoridades pertenece realmente esa cédula a otra persona. Tenía una cédula. Tenía negocio en Boca Chica, ese sí, italiano. pero tenía una cédula. Cuando registras con ese nombre de cédula, cuando buscas la cédula, es como si tú haces una copia y le pones un nombre que no es a la cédula. Ese fue un dato preliminar. Suplantación de identidad, se llama eso. Efectivamente. También un robo en una joyería, o son muchos casos. Bueno, ese viernes que tú refieres, todo eso ocurrió el viernes, Sí. viernes sangriento en la República Dominicana, triste de decirlo, pero las cosas continuaron el sábado también. ¿Y el domingo? Y el domingo, como en un franco desafío a las autoridades, puesto que el presidente había anunciado que iba a reforzar el patrullaje en las calles con los militares, que iba a hacer lo que fuese necesario. El fin de semana, ayer compartíamos unos videos en Capotillo, en la 42 con Duarte, por ahí, una zona que yo conozco, cerca del mercado, y hasta una tanqueta de ese tipo de guerra mandaron ahí, pero bueno, eso son cosas como que... Mira, el caso de la joyería fue unos También, jóvenes. también se de fue hecho, dramático. recibimos los videos, eso fue en la entrada del INVI. En el kilómetro 10 de la kilómetro 10, entrada del INVI, donde ocurrieron estos hechos, gracias a la persona del INVI que nos está observando a esta hora de la mañana y nos reporta que fue justo en una zona que conoce muy bien porque es su barriada. Y entonces hubo una reacción, hay uno de los jóvenes que murió y otro escapó. Ayer, por ejemplo, recibíamos imágenes de una tentativa de atraco también en la autovía. El camino es en la parte, según el video, que va a la carretera de Samaná, donde se desvía de la autopista Las Américas. En esta zona, una persona que fue, ahí hay varias paradas de autobuses, Sí. entonces alguien reaccionó y el muchacho quedó tendido en el suelo. El que intentó hacerlo, la gente un jovencito. Un jovencito probablemente con un disparo, él pedía ayuda, clamaba por ayuda, entonces ahí llamaron a la policía. Alguien que aparente varios... militar con una pistola en la mano le dice, no te mato porque yo tengo hermanos. Sí, efectivamente. No quisimos compartir estas imágenes. Nos hemos privado de muchísimas imágenes que ha dado este fin de semana para no comenzar el día de una forma tan trágica, porque no es necesario inquietar a la gente, sí tener una idea de que hay una situación, evidentemente, con un activismo de la delincuencia que, como vamos a ver en un ratito, se presenta en República Dominicana cada cierto tiempo. ¿Y lo de Indira, la puya? ¿Tú viste lo de la puya? Lo de la puya vamos a ver qué nos dice Indira, porque creo que es puntualmente sobre este caso. Informaciones que pues han salido en la prensa con referencia al robo de la joyería. Tenemos, por ejemplo, que se dice que uno del implicado en este robo pues estaba supuestamente bajo el ojo de las autoridades porque, de acuerdo a las informaciones, él se había escapado de la cárcel Najayo Hombres en San Cristóbal. Y también lo que se informan es que tenía una condena de varios años de prisión por atraco a mano armada. Tenía solamente 20 años. Dios. Lo único era que, a pesar de sus 20 años de edad, pues tenía un historial bien amplio en cuanto a lo que era la delincuencia. No solamente él operaba, vamos a decir, en San Cristóbal, sino que también se reporta de otros pueblos en los cuales él cometía asaltos y también otro tipo de actos como este. Vemos también, quiero destacar el tema de nuestro chat en YouTube. Hay varias personas ya comentando sobre el tema de la delincuencia, desde antes incluso que les pidiéramos que reportaran sobre este tema. Por ejemplo, tenemos a una persona, Ibelice de los Santos, que dice que el joven del atraco de la joyería está siendo velado en San Cristóbal. También tenemos, por ejemplo, a César Martínez, que se refiere por igual al tema de la delincuencia. Está también Leonardo Brea, que dice que en Estados Unidos, en New York específicamente, pues también la delincuencia está en alza. Y también tenemos a Wendy Taveras, que dice que el principal problema de la delincuencia en República Dominicana es, a su parecer, la propia policía. Continuamos con ustedes. Entonces, fíjense ustedes, un chico joven con antecedentes penales. Una de las cosas que estamos viendo, porque se piensa y dice, no, ¿de dónde salen todos estos actos delictivos? Cuando te dicen que son reconocidos delincuentes, cuando te dicen que son miembros de bandas que están operando. Nosotros que en estos días he estado hablando de bandas externas, bandas ajenas, ahora resulta que cada cierto tiempo en esta semana nos están mostrando una banda nueva. Por ejemplo,
En la puya de Arroyo Hondo se produjeron las imágenes que vamos a ver a continuación. Hubo una intervención en el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, según los reportes que tenemos. Una persona resultó muerta, esa persona ha sido identificada por las autoridades, le responsabilizan de ser parte de una banda, dicen, alguien me llamó de esa comunidad, le atribuían también haber tenido algún tipo de dificultad violenta con un policía. Los tiros... hay un policía herido, ahí resultó herido un Ellos policía. dicen que hay un policía herido, no hemos visto las imágenes. En este momento, cuando llega la policía, se ve que alguien le dispara. Podemos escuchar. Bueno, en ese momento, y las imágenes que estamos viendo aquí, ese también tiene audio. Es un tiroteo, sí, es un tiroteo franco y abierto. Eso es una situación que, déjenme decirle, cuando ustedes buscan la puya de Arroyo Hondo, van a encontrar que hace 2 meses hubo una situación parecida, pero esa vez motorizada por los delincuentes. O sea, son zonas de nuestra ciudad. Ahí no muy vulnerables. Nada. Sí, de un nivel de violencia muy alta. Tú encuentras y que es una... Tú lo puedes identificar. Como decían la gente del 911, cuando les visité la semana pasada, que por cierto es mañana que vamos a compartir algunas de las cosas que vimos en el 911, ellos decían, nosotros tenemos mapas de calor, mapas de la ciudad. Sí, saben, porque el 911, como recibe todos los reportes, tú sabes cuáles son las zonas más violentas. Tienes plenamente identificada cuáles son las áreas de la ciudad donde tú tienes siempre un nivel de violencia, incluso, por ejemplo, de abuso doméstico, de violencia doméstica, donde se roba, de atracos. Eso está muy claro. Cuando esto sale un poquito de esa área y afecta ya en otras instancias, entonces viene la alarma. Cuando trasciende a la prensa también, Edith. Sí, pero trasciende a la prensa porque sale del hogar natural de la violencia cotidiana. Sí. Claro. Que son muchos barrios nuestros, como es la Puya de Arroyo Hondo, por ejemplo, donde ayer veíamos estas imágenes. Hay dos conversaciones que queremos compartir con ustedes son hijos del abandono. Esa gente... nosotros tenemos un criadero de delincuentes en República Dominicana. Cierto, como decía, me siento orgulloso de mi país, me siento orgulloso de la juventud dominicana. Ahí está Marileidy, ahí están muchos atletas. Hay tantos jóvenes, aquí hay 3 jóvenes ahora delante de mí, que ustedes no ven, son camarógrafos profesionales, son técnicos de aquí del canal. Son jóvenes talentosos. Yo no sabría hacer lo que ellos hacen, yo no sé ni idea de lo que ellos hacen. Y así es la mayoría de los jóvenes, pero... hay un ejército de jóvenes marginados que ni aprenden nada, ni estudian nada, ni trabajan nada, y entonces le quieren decir que tienen que usar tal tenis, tal cosa, y a esos lugares no llega nada. Yo conozco la Puya Arroyo Hondo, una vez como reportero bajé allá abajo, conté como 900 escalones para allá abajo. Mi fotógrafo dijo, yo no doy más, yo sufro el corazón, yo no doy más. A mitad de camino, descanso un chin, yo seguí bajando un poco para llegar allá abajo, ahí no llega nada. La gracia de Dios, si existe, la luz del sol, porque es gratis, ahí no llega nada, señores. Nada, ni hostia, ahí no llega ni la hostia. Bueno, si hay sacerdotes que llevarán la hostia, no lo sé, pero tal vez eso. Nada llega ahí. Entonces, mientras tengamos un sistema excluyente, un sistema que margina a una gran parte de la población, vamos a seguir teniendo eso. Creo que las autoridades están haciendo un esfuerzo. Yo no sé si es sostenible mantener un ejército en la calle, porque ni en Ucrania, Mariupol hubo que los rusos de retirarse después de haber vencido, qué sé yo. En la guerra tú atacas y luego te tienes que retirar. Sí, está bien lo que está haciendo el gobierno, el esfuerzo del gobierno se comprende, pero ¿es sostenible esto? Hay que ir a las causas de los problemas, porque mientras tanto ellos se repliegan ahora un par de meses, papás, tranquilos, se enfrían, locos, como dicen ellos, locos, bájale algo, pero después volverán. Entonces hay que ir, combatiéndolo, encerrándolo, no matándolo, encerrándolo en las cárceles y luego ir creando las condiciones para que se integren en la sociedad, para que como estos técnicos que yo tengo aquí al frente mío puedan ejercer una profesión, un derecho, ganarse su comida decentemente y mantener a su familia y comprar lo que quieran también y divertirse, que también es una necesidad. Bueno, hay varios factores y están muy determinados. Lo primero es la pregunta de si el patrullaje mixto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas va a arrojar resultado. Este país ha probado esa misma medicina muchas veces. Ayer, buscando los antecedentes de los patrullajes mixtos en República Dominicana en los últimos años,
encontré que en 4 años se anunció esa misma medida. Cuando el Danilo. gobierno de Danilo Medina 5 veces. Y Guaraguao, ¿cómo En era? 4 No años. era Soto Jiménez que tenía la operación Guaraguao, que hacía unos tapones enormes y buscando armas y no sé qué. En los vehículos se dio algún resultado, pero eso no es sostenible a largo plazo. Uno de los problemas que intervienen en esto es la impunidad. ¿Cómo se explica que gente que debía estar en la cárcel esté en la calle? Ese mismo muchacho como está allí, debía estar ¿Cómo preso. se explica? Bueno, supuestamente se escapó. ¿Cómo se escapó? ¿Con complicidad de quién se escapó? ¿Bajo qué circunstancias se escapó? Si fue que se escapó o le dejaron escapar. Esos muchachos Pero tienen que darle al encontramos- coronel de la zona a veces su No, y semanal. encontramos también algunos casos en los que los jueces, los dictámenes que dan, porque hubo otro caso que en un rato le menciono en San Francisco de Macorís. Yo estoy muy extrañada por los procesos judiciales en San Francisco de Macorís que involucran sobre todo tráfico de armas o posesión de armas de forma irregular, posesión de fusiles que han sido, por ejemplo, se ha verificado que han estado involucrados en crímenes. Y cuando llegan estos casos a la instancia de los jueces, las personas son liberadas con medidas de coerción, de presentarse periódicamente y una fianza bajita. Eso ha ocurrido este año en San Francisco de Macorís, solo este año 4 veces. Wow. Sería importante, y esos son los casos que yo he podido documentar, sería importante también que la judicatura se pregunte y verifique qué están haciendo con los casos de violencia y con casos donde te apunta al crimen organizado, por ejemplo. Esa es una preocupación. Entonces, cuando tenemos una actitud de esa naturaleza en instancias judiciales de nuestro país, cuando las personas que van a guardar prisión son los ladrones famélicos y no necesariamente cuando apunta, por ejemplo, que todo el mundo ve que tenga características del crimen organizado, el tema del narcotráfico, el menudeo en los barrios, el microtráfico, el cobro de peajes. No hay ninguna posibilidad de que una persona se convierta en jefe de una banda y que una banda sea organizada, se articule y funcione en una comunidad de República Dominicana sin que las autoridades lo sepan. Eso no hay ninguna posibilidad por el número de policías, militares y chivatos que este país paga. O sea, se paga un dinero por la seguridad pública. Cuando tú tienes que te están diciendo, la gente de la Ciénaga, no, aquí vinieron, hicieron ese acto espectacular con mucha gente, están entrando hasta tanques, pero luego te vas. Ayer lo decía un señor, ese señor debe tener algunos 80 años en Capotillo, y lo entrevistaban y yo veía que él decía, aquí mismo lo tenían, decía él, bueno, el problema es que aquí vienen, hacen todo eso, pero después se van. No hay un seguimiento, no hay una presencia policial en las calles, pero además tú tienes el tema pendiente todavía de la reforma policial. Sí. Esta circunstancia se presta incluso a ajustes de cuentas y abusos también. Ayer yo veía, por ejemplo, que en Capotillo, o en la Puya de Arroyo Hondo, estaban con una mandarria para entrar a una casa. Ahí no había fiscal, ahí no había orden. Entonces, dicen, bueno, es a buscar los delincuentes como sean, pero como todos sabemos, esa licencia también se puede prestar a muchísimas cosas. Hay una reflexión que hizo el presidente de la República, que debe ser uno de los puntos más preocupantes que tenga su gestión en este momento, el tema de la seguridad pública. De hecho, ayer conversando y poniendo algunos mensajes en su cuenta de Twitter, la primera dama de la República hizo referencia a la violencia y ella dijo, nosotros mirando cómo de repente todos estos casos están surgiendo, porque el gobierno en el fondo piensa que esto no es una acción coincidencial, que esto es fortuito. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Él habló de que la mayor parte de los hechos hasta ese momento, cuando él hablaba, están vinculados a temas de narcotráfico, que no es delincuencia común, es lo que quiso indicar. Veamos este momento. Este gobierno no hay complicidad con la droga. Esa es la diferencia. Y eso está provocando acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea. Es decir, lo que se hizo, las incautaciones que se hicieron en 16 años, nosotros lo hemos hecho en 20 meses. Y evidentemente que eso está provocando una situación. Entonces, él se refirió al tema de las drogas por el nivel de incautación que se ha realizado en el país, y el presidente considera que parte de estos actos son una respuesta del crimen organizado, del mundo del narcotráfico, a las actuaciones de las autoridades. Ciertamente hay un incremento en las incautaciones de drogas, nadie lo duda, en República Dominicana. Las cantidades que se han
incautado hasta este momento son superiores por mucho a las últimas décadas en este país. Pero también hemos venido diciendo desde un principio que los puntos de drogas en los barrios, las informaciones que recibimos de la intranquilidad de la gente, eso permanece. O sea, esa actuación que va dirigida a enfrentar el narcotráfico en sus más altos niveles no tiene una distribución equitativa de esos esfuerzos en los puntos de drogas en nuestras barriadas. Algunos casos estarán vinculados al mundo del narcotráfico, pero si uno ve caso por caso, te pones a ver lo que pasó, por ejemplo, en Guachupita, jóvenes que habían incluso sacado a la policía pero eso no del son capos barrio. ninguno son capos. Como si respondieran a una estructura grande. No, hay consumo de drogas, Sí. Obviamente, hay puntos de drogas en los muchos barrios. de esos atracos, muchos de esos asaltos están son para vinculados, consumir y cosas. Efectivamente, pero uno no lo ve como con este nivel. Ahora, crimen organizado, el robo que se hizo en la estación de gas, que por la preparación y la destreza que se vio en las personas que estaban ahí, se debe suponer que algo pasó. Me sorprende mucho. La muerte de los 3 muchachos también. Me sorprende mucho, sí, me sorprende mucho en el caso de la estación de gas, que el único arrestado hasta este momento es un mecánico que le habían llevado el vehículo una semana antes para que le quitara el GPS. Ahora, quitar un GPS yo no sé si está prohibido en la ley. No. Si alguien no está prohibido en la ley. Entonces él quitó el GPS. Y atención a los mecánicos, él quitó el GPS. Esa es la única persona en este momento bajo arresto, es decir que no hay nada todavía, porque él no fue parte de la articulación del atraco, se supone. Pero las autoridades consideraron, lo sometieron y lo enviaron a prisión precisamente este fin de semana. Quisiera que fuéramos ahora sí, después de lo dicho por el presidente de la República, que es el mayor desafío, y que hemos dicho que esta situación que se está combatiendo con los mismos remedios que se utilizaron aquí históricamente, es decir, patrullas mixtas en las calles, operativos relámpagos en un barrio, pero luego ese barrio se queda solo. En este momento, decir, por ejemplo, que el sector La Ciénaga, después que se dio a conocer los operativos que se iban a realizar con patrullas mixtas, después que se mataron a 3 jóvenes en la barriada, después de los intercambios de disparos, después de estar en todos los titulares, no tenía ningún tipo de patrullaje. O sea, salieron a robar como nada. Eso ocurrió en La Ciénaga el pasado viernes, según el reporte que han hecho personas de esa comunidad, que incluso temen hablar. Nadie en estos barrios no cuenten con que nadie se va a poner frente a una cámara y a decirte aquí robaron anoche, entraron en tal lugar. Porque una de las cosas que pasó, por ejemplo, en el caso de La Ciénaga, es que estos jóvenes, el día que fueron ultimados por la policía, un colmado había difundido las imágenes que habían entrado al colmado y fueron y destruyeron las cámaras y buscaban al propietario del colmado en ese momento. El expresidente Danilo Medina tuvo una opinión en el día de ayer. Él habló en un acto y entonces se refirió al tema de la delincuencia. Habló de guaguaguá, Danilo. A decir del expresidente Danilo Medina, en este país el problema de la delincuencia cuando él se marchó estaba prácticamente resuelto. Ajá. Sí, eso es lo que él dice. Vamos a verlo, pero también hemos recuperado un poco de la memoria histórica de los hechos recientes de este país en la mañana de hoy. Bien, es culpa del COVID o de la guerra en Ucrania. Si fuera así, respondo yo, veríamos una tendencia similar en toda la región. El expresidente de la República cree que los planes de seguridad que desarrollaba su gobierno no han sido continuados, que se ha descontinuado. Entiende que es un factor que tiene que ver más con el ejercicio político de este momento. Sin embargo, cuando nosotros vamos y revisamos una simple revisión, vamos a encontrar que las mismas medidas que se están tomando ahora, por lo cual estamos diciendo que son insuficientes, porque no dieron resultados bajo la gestión del expresidente Danilo Medina, se tomaron una y otra vez. Yo estaba mirando, por ejemplo, cuando un video del Hipólito año... tuvo, yo insisto, la operación Guaraguao, yo lo recuerdo perfectamente porque era la cosa más necia que se pudo haber inventado aquí. Se hacían tapones extraordinarios en la hora pico, cuando la gente iba para el trabajo. Pero bueno, siguiendo el curso de... Cuando Danilo, cuando expuso, Leonel lo recuerda. Pero yo estoy siguiendo el curso de lo que dijo Danilo Medina, porque él dice que las medidas que adoptó no han sido continuadas y por lo tanto tenemos la situación con la delincuencia que tenemos en este momento, en su gobierno. Tuvo 8 años de gobierno. Vamos a ver qué hizo en esos 8 años de gobierno. La primera vez que el gobierno de Danilo Medina
sacó a militares y policías a las calles era el año 2013. En ese momento él habló ante la prensa y dijo, básicamente se refirió a las condiciones que desde su punto de vista proporcionaban aupaba la delincuencia en el país. Dijo que una sociedad que tiene inequidad, con los niveles de pobreza y de desigualdad, y que él iba a trabajar para que esto se fuese eliminando. Ese discurso fue cambiando, o sea, en ese primer momento que está nuevecito en el gobierno y está pensando en que quizás los índices de pobreza, la miseria que se vive, la inequidad que en República Dominicana es histórica, se iban a modificar. Sabemos que eso no ocurrió. En el año 2016, vamos a ver lo que dijo el entonces expresidente de la República, Danilo Medina. Habló en el 16, pero también habló en el 18, los términos son parecidos, así que cualquiera de los dos nos vale. Podemos irnos con el 18, por ejemplo. Presidente, la ola de inseguridad que se ha desatado, bueno, estaba, pero en los últimos días se ha agudizado. Bueno, la policía está trabajando, los consejos policiales se han reunido en todas partes, volvemos para la calle de nuevo para ver qué sucede, porque había descendido notablemente, pero hay de nuevo un brote de violencia que hay que enfrentarlo de manera decidida. Hay gente que quiere mano dura, presidente. Hay gente que quiere mano dura. En un régimen de derecho y la justicia. Bueno, Gracias, presidente. Gracias. Para entonces, tenía 7 años. Estamos hablando, o 6 años, casi 7, de gestión gubernamental. Esto era julio del año 2018. Casi al terminar la gestión de Danilo Medina, después de 2 gobiernos, en el año 2019, otra vez sacaron a los militares y a los policías a las calles. Y al presidente de ese momento le preguntaron sobre la delincuencia. Vamos a ver lo que dijo. La seguridad, presidente, la seguridad está afectando. Bueno, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo todos los esfuerzos, cada cierto tiempo hay un brote de violencia que atendemos y los organismos de seguridad del Estado están pendientes de todo esto. De lo que se trata es que no quede ningún crimen impune, que el que comete un delito en la República Dominicana no pague. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo su trabajo. No hay un solo crimen que se cometa que no estén sometidos a la justicia los autores. Pero son cuestiones que son del crimen organizado, que se producen por problemas que se dan al interior de organizaciones delictivas en la República Dominicana, la mayoría de los casos que están ocurriendo. Cuando uno ve eso en el tiempo y escucha el discurso de ahora, nada que ver. O sea, durante los 8 años de gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina, en los primeros 4, solo en los primeros 4 sacaron a militares y policías 5 veces. O sea que no le vale. No, esa no era una solución y estamos diciendo que no lo es tampoco ahora. Pero cuando déjame, hablaba este fin de semana, cualquiera podría pensar que es otra persona. Fue, no, y que ya que cuando este gobierno llegó, el problema de la delincuencia, tal como se veía, estaba solucionado. Esa última participación, estamos hablando del mes de enero del 2019, casi terminando la gestión gubernamental, seguían apareciendo lo que en ese momento denominaba brotes. Brotes puntuales. En su gobierno eran brotes. Pero puntuales. déjeme hacerle un cálculo sencillo. ¿Saben cuántos años tenía Bombo, el jefe de la banda de los menores que mataron el día pasado en Guachupí, en La Ciénaga? ¿Cuántos años tenía ese jovencito cuando Danilo llegó a la presidencia? Si tiene 22 ahora, tenía 22 ahora cuando lo mataron, tenía 10, ¿verdad? ¿Cuánto? 10. Ajá. Es decir, que ese es un hijo de ese tiempo, se formó durante los gobiernos de Danilo Medina. El que mataron ayer en La Puya tenía 20 y estamos en el 22, Danilo llegó, tenía 10 años. Es decir, nosotros tenemos un sistema, un criadero de delincuentes, señores, es una incubadora lo que tenemos con este modelo excluyente. Y Danilo Medina fue presidente durante 8 años. Es decir, esos jóvenes que están matando ahora, que son delincuentes, que son ratas, que son escoria de la sociedad, ¿verdad? Lo que usted quiera decirle. Son indeseables, son productos indeseados, está bien. Pero esa gente es producto de un modelo de gobierno o un sistema socioeconómico que excluye gente, que va dejando a algunos allá abajo, en el concón, como dicen, en la escoria. O sea, esa gente
se formó durante los gobiernos de Danilo Medina, esos delincuentes que están matando ahora. No estoy diciendo que fuera el gobierno. Y una cosa que me llama la atención, no sé a ustedes, pero a mí me da como una casualidad, no sé. Pero cuando Danilo está hablando ahí de esos delincuentes, ¿ustedes saben quién está detrás de él? No digo que sea nada, pero me pareció como llamativo. Está Adán Cáceres, o el Mosito, el general Adán Cáceres detrás de él. Preso hoy por el caso Coral, todavía no sabemos si es culpable o si no lo es, pero millonario es. Bueno, estaba... Con sueldo de guardia. Estaba detrás y tenía una razón para estar detrás. No Era el sorprende guardaespaldas. porque era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, que como saben hay un proceso y entre otras cosas se le acusa de articular un sistema de nómina en Sestur, en CUSET y demás, donde dinero que presuntamente se le pagaba a militares que estaban al servicio de esas unidades tenían que ser devueltos. Negocios y otro tipo de bienes, por ejemplo, que les fueron ocupados o señalados en un proceso que está en marcha. Entonces, por eso estaba detrás, pero es un tipo de delincuencia... ¿De casualidad? Que quizás, sí, el tema de la delincuencia, de la corrupción, que todos sabemos que en nuestro país hay un nivel de delincuencia que prácticamente no se toca, la delincuencia estatal, la del Estado. Sí tenemos que irnos ahí, yo quiero avisarles que ya tenemos aquí en nuestros estudios al ex vicepresidente de la República, el señor Albuquerque, que va a estar hoy con nosotros. Él es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, vamos a conversar sobre ese partido y su visión política de lo que ocurre en este momento. Pero no quisiera olvidar mencionarles dos situaciones. Primero, en la comunidad, en San Francisco de Macorís, en un barrio de San Francisco de Macorís, Villa Tapia, en una comunidad de San Francisco de Macorís o provincia de Duarte, se dirigían una familia que salía de una finca, fue atacada a tiros. Hasta ahí, esa es la primera información que teníamos, que habían 7 personas heridas. ¿Qué llamó la atención? Y vi a mucha gente en las redes sociales, por ejemplo, comentándolo, el nombre de quien encabezaba ese grupo de personas atacadas, Wilman González. Es un viejo nombre, un nombre conocido para la prensa, un nombre conocido sobre todo para las autoridades, porque tiene varios expedientes activos en este momento. En el caso de Wilman González, tiene al menos 3 decisiones judiciales que le conllevan unas medidas que no son las de prisión. Fue arrestado y está siendo conocido un caso por la posesión de armas. En ese grupo habían algunos que tenían armas, fueron varias personas en varios vehículos, incluso fue incautado un fusil, de qué nos referimos, pero en San Francisco de Macorís ese no es el único fusil ocupado este año, se han ocupado al menos 4 o 5 fusiles y en todos los casos se le da libertad condicional. Algunos de estos fusiles vinculados a hechos delictivos. Eso ha pasado en San Francisco de Macorís, por eso digo que las autoridades judiciales, en este caso el Poder Judicial, porque tienes al Ministerio Público que elevó recursos de apelación y tienes también a la Policía Nacional que hizo los arrestos. En el caso de este señor también está siendo procesado en un tribunal de San Pedro de Macorís por homicidio. Está caliente el hombre. Por homicidio y también hubo una libertad condicional. Él se refirió al proceso, a lo que pasó, al hecho que ocurrió en San Francisco de Macorís este fin de semana y de alguna manera parecen no venir tiempos buenos para San Francisco en todas las áreas delictivas de ese pueblo. Usted está encontrando varios casos. ¿Sabes, Edith? Es la segunda vez en 8 días que a ese tipo le entran a plomo. Bueno, parece que la vida de él vale poco. Está bajo... No, la vida de todo el mundo vale. No, vale. pero la Yo de no este señor, porque 2 atentados en 8 días. Bueno, pero el hecho de que alguien atente no te disminuye el valor de una vida. La vida siempre vale. No, me refiero en términos metafóricos. Bueno, quiero decir que a él lo están buscando. No, lo que quiere decir eso es que tiene algunos tipos de conflictos que están al margen de la ley, ¿tú entiendes? Porque todas las vidas valen igual, la vida vale. Sí, sí. Entonces, en el caso suyo, las autoridades, hay por lo menos 3 o 4 expedientes. Hoy por razones de tiempo no se lo detallamos, pero lo que más me llama la atención en esos procesos y particularmente en San Francisco de Macorís son las decisiones de los jueces. Eso fue una emboscada que le hicieron. Y de otro lado, solo referirlo de manera muy rápida, un desalojo que hubo en San Luis. El pasado viernes nosotros pasamos aquí una historia de un desalojo en San Luis. Varias familias, son unas 200 familias, ahí tienen ustedes, que entraron brigadas
que estaban enviadas o comandadas por el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, y el abogado del Estado. Hicieron todo lo que ustedes están viendo, destruyeron casas, una persona murió, varias personas resultaron heridas, fue un desalojo muy violento. A mí lo que me llama la atención del desalojo en San Luis es que el mismo gobierno está investigando un proceso porque las tierras que estaban ocupadas por esta persona han sido vendidas no una, sino varias veces por el CEA. El Consejo Estatal del Azúcar, sus anteriores autoridades, después que se emitió un decreto que prohibía la venta de tierras, se hicieron ventas de terrenos en esta localidad. Eso es lo que están indicando con gente vinculada incluso a la investigación. Vi que el director de titulación del Estado Dominicano se presentó. Han prometido que van a reconstruir las casas, aunque sea en otro sitio por orden del presidente. Han ordenado paralizar los desalojos que se estaba haciendo en San Luis. Y evidentemente la forma en que actuó el gobierno dominicano no tiene coherencia en el sector San Luis. Si tú tienes gente que ha sido engañada, si tú supones, sospechas y estás investigando, lo primero que deberías hacer es acreditar qué es lo que pasó con esos terrenos, quién vendió los terrenos, cuáles fueron las familias que fueron engañadas, y si se tomara la decisión de que van a hacer, que vendió, exacto, proceder judicialmente, y si vas a hacer algún tipo de procedimiento con esas familias, hacerlo luego. Pero lo que estoy diciendo en este momento, y eso es verificable, es que la investigación no ha concluido. Hay una investigación en curso con un equipo, y el CEA y el abogado del Estado, que según tengo entendido, conocían de la investigación, hicieron como quiera el desalojo, que después fue ordenado paralizar por el presidente de la República, según una nota que recibí de la oficina del director de titulación. Increíble lo que pasó en este caso. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa tenemos al ex vicepresidente de la República y que además es integrante reconocido de la Fuerza del Pueblo. Vamos a conversar con el señor Alburquerque, como también con el periodista Juan Bolívar Díaz, un poquito más adelante. Juan Bolívar Díaz, periodista, parte de esta familia durante muchísimos años, es ahora embajador en España, ha estado en el país y ha presentado un libro que compiló la Embajada Dominicana en España con el testimonio de 17 dominicanos que han hecho historia trabajando y con mucho sacrificio en ese país. Con él hablamos de ese tema, pero también de otros muchos más, de cómo ve la política dominicana en este momento. Así que regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.